El mar es inmenso, y quién sabe lo que hay bajo las aguas azules. Desde cangrejos araña gigantes hasta la ciudad china submarina perdida, he aquí 15 descubrimientos submarinos que asustan a los científicos. Número 15. Cangrejos araña gigantes. El Parque Sea Life de Tokio, situado en Japón, ha llevado a cabo una increíble exhibición al reunir a los gigantescos centollos descubiertos en la Galería de los Océanos Atlánticos y enviarlos al Acuario de los Dos Océanos. Es importante destacar que el centollo es el crustáceo más grande del mundo, con los machos alcanzando longitudes de hasta 1 metro y sus patas llegando a medir hasta 4 metros. Así es, chicos. Estamos hablando de un cangrejo de proporciones gigantescas que sin duda captura la atención de todos. Además, estos centollos gigantes son protagonistas frecuentes en los mukbangs, esos populares videos en los que se muestra a personas disfrutando de grandes cantidades de comida. A profundidades de unos 400 metros y en aguas de entre 11 y 14 grados centígrados, se pueden encontrar estos cangrejos. El número de centollos japoneses ha ido disminuyendo lentamente como consecuencia de la sobrepesca y la destrucción del hábitat. Numerosas organizaciones conservacionistas intentan evitar la extinción definitiva de esta criatura, aunque todavía no entra en la categoría de especie en peligro de extinción. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Estos gigantescos centollos se desplazan en manadas, cubriendo el fondo oceánico y apilándose con frecuencia unos sobre otros. La biología de los enormes centollos ha sido un poco incomprendida. No tenemos ni idea de cuándo alcanzan la madurez sexual, lo que hace casi difícil establecer su edad. Además, los biólogos marinos aún están averiguando cuáles son sus comportamientos de apareamiento. Número 14. La flota fantasma japonesa. ¿Una flota fantasma? Bueno, en realidad no podemos afirmarlo con certeza. Sin embargo, las playas de las Islas Carolina, ubicadas en el Pacífico Sur, están llenas de historias de terror. Durante 2 días en 1944, estas playas fueron sometidas a intensos bombardeos aliados. En ese momento, la laguna de las Islas Carolina servía como base para la poderosa flota imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta flota fue destruida posteriormente como resultado de la Operación Hailstone, también conocida como el Pearl Harbor en Japón. 12 buques de guerra japoneses, 32 barcos mercantes y 275 aviones japoneses importantes fueron hundidos o destruidos por las fuerzas estadounidenses en la región. Como resultado, la región se hizo conocida como la Laguna de la Flota Fantasma de Camiones y el mayor cementerio submarino del mundo. En la actualidad, este lugar se ha convertido en uno de los destinos más destacados para los amantes del buceo, ya que alberga una gran cantidad de aviones japoneses y otros equipos militares que permanecen sumergidos en el fondo de la laguna. Explorar este fascinante sitio submarino permite a los buceadores sumergirse en la historia de la Segunda Guerra Mundial y presenciar de cerca los restos de esta intensa batalla. El entorno marino de la laguna es impresionante, con una diversidad increíble de flora y fauna, lo que brinda a los buceadores una experiencia inolvidable. El hermoso arrecife protegido que rodea las Islas Bajas de Coral sería perfecto para un hogar de la marina. Número 13. Descubrimientos de Doggerland. ¿Sabía que Doggerland, según los científicos británicos que investigaban sobre el fondo del Mar del Norte, era el corazón de Europa y conectaba la actual Gran Bretaña con la Europa continental hace aproximadamente 7.000 años? Los restos fósiles de mamuts y otros animales de caza gigantes no fueron lo único que los buceadores descubrieron. También encontraron arpones, artefactos de sílex y posibles lugares de enterramiento. Se cree que estos artefactos pertenecieron a individuos que vivieron en el asentamiento sumergido hace más de 12.000 años, lo que nos brinda una fascinante visión de la vida en ese periodo histórico. Según el equipo liderado por el Dr. Richard Bates, geofísico de la Universidad de St. Andrews, se ha descubierto que decenas de miles de seres humanos prehistóricos habitaron en un corredor terrestre que alguna vez estuvo seco, ubicado entre Escocia y Dinamarca. Este corredor, que se cree que era más grande que muchas ciudades europeas modernas, ha sido objeto de pruebas y estudios exhaustivos por parte del equipo de investigación. Los hallazgos de estas pruebas sugieren la existencia de una antigua y próspera civilización
que se desarrolló en esta región hace miles de años. Estos descubrimientos arqueológicos y geofísicos son de gran importancia, ya que arrojan luz sobre la historia y la vida de nuestros antepasados prehistóricos, revelando la magnitud y la escala de su asentamiento en esta área geográfica. Es como intentar encontrar una parte de una aguja en un pajar, porque en realidad quedan muy pocas pruebas. Al fin y al cabo, gran parte se ha erosionado bajo el agua. Número 12. Yonaguni. El monumento Yonaguni es una formación rocosa submarina japonesa de gran importancia, que fue descubierta a mediados de la década de 1980, cerca de la isla de Yonaguni. Este impresionante monumento tiene una forma rectangular y mide más de 165 pies, lo que equivale a 50 metros de largo, y alrededor de 65 pies, que son 20 metros de ancho. Fue un submarinista valiente quien tuvo el honor de ser el primero en descubrir esta maravilla oculta bajo el mar. Desde entonces, numerosos expertos en la materia han tenido la oportunidad de visitar este lugar fascinante, pero aún no se ha descubierto con certeza su origen, lo que le otorga un misterio cautivador. Algunos afirman que el monumento es en realidad una pirámide escalonada hecha por el hombre. Hay muchas líneas rectas en las rocas, y algunas de ellas también pueden estar talladas. Otras formaciones cercanas indican la existencia de una antigua ciudad ahogada. Según esta creencia, las estructuras datan de hace al menos 5.000 años y fueron construidas por una civilización desaparecida, probablemente la mítica Mu o Lemuria. Sin embargo, otros expertos creen que el monumento es natural y que se ha formado a lo largo del tiempo por las corrientes submarinas. Afirman que parece creado a partir de roca sólida y no de bloques separados, lo que implicaría la participación humana, y que la simetría de las rocas no es tan prominente como se había afirmado anteriormente. Por otro lado, algunos investigadores sugieren que estas estructuras podrían haber sido construidas por una civilización avanzada que habitó la región en ese entonces. Número 11. El calamar vampiro. El calamar vampiro da la vuelta a su capa cuando se le desafía, dejando al descubierto las gruesas espinas que recorren la parte inferior de sus brazos. Esta especie parece bastante amenazadora cuando adopta esta postura, aunque en realidad es bastante inofensiva, no de forma depredadora. Sobrevive, en cambio, a base de partículas de alimento que atrapa con la ayuda de células pegajosas en sus largos y flexibles tentáculos. Se alimenta de este modo de forma oportunista, consumiendo residuos vegetales y animales que se hunden desde la superficie del océano. Se sabe que varios peces enormes y depredadores buceadores comen calamares vampiro. A diferencia de los pulpos y los calamares de aguas poco profundas, los calamares vampiro no expulsan tinta negra para protegerse de los depredadores. La tinta púrpura oscura o negra no funcionaría en la penumbra de la zona mesopelágica. En su lugar, el calamar vampiro libera un fluido incoloro lleno de muchas partículas de material bioluminiscente. Estos destellos confunden a los depredadores potenciales. Los calamares vampiro emiten luz en las puntas de cada uno de sus brazos, además de la luz que crean como parte de su respuesta defensiva. El uso de este haz es para la comunicación. Sabía que los contactos entre macho y hembra probablemente no son comunes porque esta especie es intrínsecamente poco común. Número 10. Man of War portugués. Aunque el Man of War portugués, que a menudo se confunde con una medusa, es en realidad un tipo de safinóforo, un grupo de criaturas emparentadas con las medusas, su particularidad es que está formado por un grupo de individuos idénticos conocidos como suidos, o clones que tienen formas y funciones diferentes, pero que colaboran como una sola unidad. Un Man of War tiene 4 componentes especializados, que incluyen los de flotación, captura, presa, alimentación y reproducción. Se encargan cada uno de ellos de llevar a cabo un deber determinado. Los Man of War solo son propulsados por los vientos y las corrientes marinas que suelen encontrarse en los océanos tropicales y subtropicales. A veces pueden flotar en legiones de 1000 o más. Vaya, eso es mucho. La manabora es una especie marina que se distingue por su flotador en forma de globo, el cual flota hasta 6 pulgadas por encima del agua. Este flotador puede ser de color azul, violeta o rosa. Además, sus tentáculos contienen nematocistos urticantes, que son cápsulas microscópicas llenas de tubos de púas enrollados.
Estos nematocistos emiten un veneno capaz de paralizar y matar a pequeños peces y crustáceos. Aunque la picadura de la manabora rara vez resulta mortal para los seres humanos, su veneno tiene un potente efecto y puede causar ronchas en la piel expuesta. Número 9. Enfermedad de la estrella de mar zombie. Estos organismos vivos de colores brillantes apenas habían comenzado a mostrar pequeñas cicatrices blancas en sus cuerpos cuando los científicos hicieron el primer descubrimiento de una misteriosa dolencia que afectaba a las estrellas de mar girasol en la costa del Pacífico. Esta enfermedad provoca que las estrellas de mar adquieran una apariencia similar a las criaturas de una película de zombies, lo cual resulta bastante intrigante e inquietante a la vez. Primero, se forman llagas blancas antes de que el cuerpo de la estrella de mar se hunda, se rompa y derrame sus órganos internos, según Joseph Gattos, director científico de la Sea Dog Society de la Universidad de California en Davis. Poco después, esto se asemeja a un apocalipsis zombie, según la presentadora de As It Happens, Carol Off. Las estrellas de mar infectadas caminan con los brazos colgando y los que están en una fase más avanzada de la enfermedad simplemente se deshacen en montones de obstáculos, como señaló el doctor. Los buzos descubrieron una falta total de estas estrellas de mar girasol unas semanas después, afirmó, basándose en un estudio de Gattos y sus colegas. Dijeron que la rápida propagación de la supuesta enfermedad de desgaste es responsable de las muertes masivas de estrellas de mar girasol y está vinculada a un aumento de la temperatura del océano. Los resultados se publicaron el miércoles en la revista Science Advances. Número 8. Lamprea dentada. La lamprea de mar, un pez parásito originario de los océanos Atlántico septentrional y occidental, es una de las especies de vertebrados más parecidas a los simios. Las lampreas, a menudo conocidas como anguilas lampreas por la similitud de sus formas corporales, son peces óseos que carecen de escamas y cubiertas branquiales. A diferencia de la trucha, el bacalao y el arenque, su esqueleto, como el de los tiburones, está hecho de cartílago. Respiran mediante una hilera de 7 pares de diminutos orificios branquiales situados detrás de la boca y los ojos. Además, las lampreas tienen una capacidad única para adherirse a sus presas y alimentarse de su sangre. Este mecanismo de alimentación se realiza mediante una boca en forma de ventosa que se adhiere a la piel del huésped y permite que la lamprea se alimente de su sangre sin matarlo. Este comportamiento parasitario es fascinante y distingue a las lampreas de otros peces. Su boca en forma de disco con ventosa, que utiliza para agarrarse a peces desventurados, está repleta de dientes afilados y puntiagudos. Esta característica estructural convierte a la lamprea marina en una eficaz asesina de truchas de lago y otros peces óseos. A continuación, la lamprea raspa la carne del pez con su áspera lengua para poder consumir la sangre de su huésped en los fluidos corporales. Consumen alrededor de 40 libras de pescado. En la década de 1830, se decía que eran capaces de entrar en los 5 grandes lagos en un plazo de 10 años, y pronto empezaron a depredar las especies de peces económicamente importantes del lago, como la trucha, la perca blanca y el esturión. En un siglo, la pesca de la trucha prácticamente desapareció, debido en parte a la expansión incontrolada de las lampreas. Número 7. El gran agujero azul. El tranquilo océano revela maravillosas delicias naturales bajo su superficie, por lo demás insegura, en lugar de sus rugientes olas y terroríficas tormentas. Una de estas maravillas naturales es el gran agujero azul de Belice, situado frente a la costa de Belice, en la costa oriental de Centroamérica. Se encuentra en el centro del arrecife del Faro, un atolón situado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Belice, en tierra firme. Se encuentra en una de las 3 pequeñas islas de Belice, el atol del arrecife del Faro. El arrecife contiene 5 islas, las más conocidas de las cuales son Half Moon, K, Ambergris Cay y Long Cay. Las islas Turnif son otro lugar impresionante. Estos destinos son impresionantes y estupendos para excursiones de un día. Según los geólogos, este enorme sumidero submarino se formó al derrumbarse el túnel excavado hace decenas de miles de años durante la era glacial. Este agujero de golondrina, uno de los puntos de buceo más conocidos del mundo, es el hogar de tiburones de arrecife caribeños, tiburones nerf, tiburones martillo y tiburones punta trasera. Tiene 125 metros de profundidad
y unos 300 metros de ancho. Los científicos descubrieron láminas de piedra de goteo y columnas en el interior del gran agujero azul, que consideraron el mayor de su clase. Número 6. El camino de baldosas amarillas. En el Océano Pacífico, la tripulación del buque de exploración Nautilus observaba la cresta Liliuokalani cuando se percató de una formación única. El rasgo se asemeja a un camino de ladrillos. Tras la publicación de un vídeo que muestra lo que parece ser una carretera de ladrillos bajo el agua. Muy fantástico. Los titulares afirmaban que el hallazgo representaba un camino de baldosas amarillas oculto hacia la Atlántida. Un titular afirmaba que los científicos habían encontrado un camino de baldosas amarillas a la Atlántida en las profundidades nunca antes exploradas del Pacífico, porque el título sería completamente incorrecto sin las comillas. Cumplen una función muy importante. El camino de baldosas amarillas parece ser un camino en un parque normal que solo es de color amarillo. Y si me lo contara de primera mano, eso es probablemente lo que me imaginaría, no algo encontrado bajo el agua. Es cierto que la cresta Liliuokalani, cerca de Hawái, en el Océano Pacífico, es un lugar fascinante que ha captado la atención de los geólogos de todo el mundo. Durante la expedición Nautilus, los expertos descubrieron una intrigante estructura del lecho rocoso en esta área. Estos investigadores se encuentran actualmente investigando la zona y están emocionados por los hallazgos que han realizado hasta ahora. Además, han afirmado que la creación se asemeja notablemente a un camino de ladrillos dorados, evocando así la legendaria ciudad de la Atlántida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta afirmación no debe tomarse literalmente, sino como una fascinante analogía que despierta nuestra imaginación y curiosidad. Número 5. El Triángulo de las Bermudas. El siempre fascinante Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no ha oído historias sobre esta parte misteriosa del mar? Portales dimensionales, personas que desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué hay de verdad en todos estos relatos? El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico Norte, ubicada frente a la costa de Norteamérica, donde se ha afirmado que han desaparecido de manera inexplicable más de 50 barcos y 20 aviones. Esta zona tiene una forma característicamente triangular, siendo delimitada por la costa atlántica del Panhandle de Florida, las Bermudas y las Antillas Mayores. Desde mediados del siglo XIX se ha informado de sucesos extraños. Algunos barcos fueron descubiertos totalmente abandonados sin causa aparente. Otros no emitieron señales de socorro y nunca se les volvió a ver ni a oír hablar de ellos. Ha habido varios informes y rumores sobre aviones y helicópteros que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Algunas personas sugieren que estas desapariciones son resultado de causas sobrenaturales, pero la explicación más probable es que factores geofísicos y medioambientales sean los responsables. Una teoría interesante es que los pilotos, al llegar al Triángulo de las Bermudas, no tienen en cuenta la línea agónica, que marca el punto en el cual no es necesario compensar la variación magnética de la brújula. Este descuido podría llevar a errores de navegación y, en última instancia, a desastres. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Me gustaría conocer su opinión sobre este intrigante fenómeno. Número 4. El submarino Kursk. Los 118 a bordo del proyecto 949 de propulsión nuclear. Un APL antisubmarino. El Kursk murió ahogado el 12 de agosto de 2000 en el mar estéril durante el primer ejercicio importante de la Marina rusa en más de 10 años. Fueron los investigadores rusos quienes lo consideraron como el peor de los casos. Al fin y al cabo, se trata del peor de los casos, una reacción en cadena incontrolable en el compartimento del motor del averiado submarino nuclear ruso Kursk. Si eso ocurriera, la gasolina se calentaría hasta alcanzar entre 1800 y 2000 grados Celsius, lo que sería lo suficientemente caliente como para fundir el compartimento del motor y la cubierta exterior y liberar combustible fundido sobre el lecho marino. Según los analistas, 23 marineros buscaron refugio en el limitado espacio del noveno compartimento y consiguieron mantenerse con vida durante más de 6 horas. Además, esta situación generaría una gran alarma y preocupación a nivel internacional, ya que un incidente de tal magnitud podría tener graves consecuencias para el medio ambiente marino y la seguridad de las personas que se encuentren cerca de la zona afectada. Las autoridades navales y los equipos de rescate estarían en alerta máxima,
trabajando incansablemente para controlar la situación y minimizar los daños. Intentaron sustituir un cartucho de oxígeno químico de superóxido de potasio cuando se agotó el suministro de oxígeno, pero el cartucho explotó al entrar en contacto con el agua de mar aceitosa. Sin embargo, aún se desconoce el estado real del reactor. Número 3. Naufragios de la Segunda Guerra Mundial desaparecidos. La Segunda Guerra Mundial duró desde 1939 hasta 1945. Involucró a la gran mayoría de las naciones del globo, incluidas todas las superpotencias creadoras de los aliados y las potencias del eje que estaban en guerra entre sí. La desaparición de pecios de barcos de la Segunda Guerra Mundial está siendo rastreada por un documental que examina los esfuerzos de los profesionales por detener las desapariciones. ¿Sabía que casi toda la tripulación murió cuando los submarinos K-17 y 16 navegaban directamente hacia un campo de minas japonés? Los 77 miembros de la tripulación, ahora todos desaparecidos, fueron enterrados en los barcos, que se dejaron pudrir en el océano. Con una cifra estimada de entre 70 y 85 millones de víctimas mortales, la mayoría de ellas civiles, la Segunda Guerra Mundial es ampliamente reconocida como el conflicto más devastador y desgarrador en la historia de la humanidad. Este conflicto involucró a más de 100 millones de personas provenientes de más de 30 naciones diferentes, quienes dedicaron todos sus recursos, tanto económicos como industriales y científicos, a la causa que defendían. Además, el conflicto presentó desafíos tanto en el aire como en el mar, donde miles de barcos perecieron trágicamente en medio de la batalla y sus restos ahora yacen dispersos en el lecho marino frente a las costas británicas, resultado de naufragios o colisiones con minas. Estos trágicos eventos son un testimonio del costo humano y material que se pagó durante este devastador conflicto global. Número 2. El tiburón blanco. Junto con hasta una docena de otros tiburones jóvenes, un gran tiburón blanco abandona a su madre enseguida. Esto ocurre porque las crías de tiburón están genéticamente programadas para buscar su propia independencia una vez que dejan de depender de la leche materna. Es fascinante observar cómo estos tiburones jóvenes adquieren las habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismos en el océano, tanto si nacen en las costas este u oeste de Norteamérica, en el sur de África o en el suroeste de Australia. Es posible que su madre solo los vea como presas. Aunque esto puede resultar triste desde nuestra perspectiva humana, es importante recordar que es una parte completamente normal del ciclo de vida de estas especies marinas. Una cría de gran tiburón blanco ya mide alrededor de 1,5 metros, es decir, 1,5 metros de largo cuando nace, y a medida que crece, puede llegar a medir hasta 4 veces más. El tiburón bebé, conocido como cachorro, pasará toda su vida en la cima de la cadena alimentaria del océano. Pero antes de crecer, la cría tiene que mantenerse alejada de los depredadores de su tamaño, incluidos otros tiburones blancos. Numerosos tiburones jóvenes no superan su primer año. Los tiburones blancos jóvenes consumen rayas y peces, incluso otros tiburones, a medida que maduran los animales marinos, en particular los leones marinos y las focas, se convierten en la presa preferida del tiburón. Número 1. La ciudad submarina china perdida. Una antigua ciudad china submarina llamada Xichang, a menudo conocida como la Ciudad del León, se encuentra bajo el lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang. Fue una ciudad próspera con una rica historia y un patrimonio cultural único. Sin embargo, debido a la construcción de una presa hidroeléctrica, el gobierno decidió inundar Xichang con el fin de dar paso al desarrollo de infraestructuras energéticas. Esta decisión tuvo un gran impacto en la población, ya que aproximadamente unas 300.000 personas fueron reubicadas en otras áreas. La antigua población de Xichang compartía una ascendencia y un patrimonio cultural comunes con la ciudad del León, lo que la convertía en un lugar de gran importancia histórica y cultural. Era considerada como una de las ciudades más famosas y preservadas en China. El hecho de que estuviera a 131 pies bajo el agua salvó muchas de sus casas, templos y calzadas pavimentadas. Por tanto, estaba protegida de los estragos del viento, la lluvia y el sol. Se cree que Xichang fue fundada en el año 621 a.C., durante la dinastía Tang, lo que le da una antigüedad de unos 1400 años. Según los relatos históricos,
Se cree que era bastante grande, posiblemente mayor que 60 campos de fútbol, y que tenía 265 arcos repartidos por toda la ciudad. Y sí, desde la construcción del embalse de Xinanjiang y la instalación hidroeléctrica del río Xinan en 1959, la ciudad ha estado sumergida en el lago Xiandao, de ahí el nombre por el que es popular. Gracias por vernos y hasta la próxima.